Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Queremos hablar acerca de 8 beneficios de la prueba que producen los procesos de prueba. Prueba podemos definir como un proceso mediante el cual Dios utiliza recursos para perfeccionar nuestro carácter a la medida de Cristo. Cada prueba por la que el creyente pasa tiene el objetivo de perfeccionar la imagen de Dios en nuestras vidas. Nadie quiere ser procesado. Nadie quiere pasar por desierto, por momentos difíciles. Todo el mundo quisiera obtener las cosas sin la necesidad de pasar por un proceso de prueba. Una cosa que quiero corregir: Dios no necesita probarnos para saber quiénes somos, ¿verdad? Porque Dios conoce quiénes somos independientemente del proceso de prueba. La prueba lo que revelan es lo que realmente nosotros somos, pero lo revela para nosotros, no para Dios, porque Dios nos conoce mucho más que nosotros mismos. Es imposible evitar las pruebas. Las pruebas van a venir porque Dios está trabajando en nosotros el carácter, nuestro carácter, y el tiempo, momentos, eventos, situaciones que Él permite, lo va a permitir con ese objetivo. Así que mientras estemos en esta tierra, no nos vamos a escapar de las pruebas. Posiblemente las personas que me están escuchando están pasando por algún tipo de prueba. No siempre vamos a entender la forma en cómo Dios está trabajando, la forma en cómo Dios está obrando. Y Dios necesariamente no tiene la intención de darnos a entender todo lo que Él permite en nuestras vidas. De hecho, hay pruebas, hay procesos por los que nosotros vamos a pasar que nunca nos daremos cuenta el por qué Dios permitió ese propósito. Pero lo que sí podemos saber es que es para nuestro bien. En primer lugar, mis hermanos, las pruebas profundizan nuestra vida de oración. Nos motivan a orar. Cuando estamos pasando por pruebas, generalmente crea esa prueba una dependencia en nosotros de Dios y nos ayuda a buscar el rostro de Dios. A veces cuando todo está en orden, todo está bien, nosotros no tenemos a veces incluso la necesidad de ir delante de Dios. Siempre la tenemos, pero a veces no la sentimos. Pero cuando vienen las pruebas nos motivan a ir a la presencia de Dios, y eso provoca entonces en nosotros ese tiempo de tan gratificante de oración. Y tenemos ejemplos sobrados en la Biblia de hombres que cuando pasaron por prueba, incluyendo a David, ¿verdad? Que cuando pasaron por prueba, su cercanía hacia Dios fue mayor, su tiempo de oración fue mayor. Y la oración es abonada con ese sentimiento a veces de impotencia y de dolor, porque crea en nosotros dependencia hacia Dios. Mateo 5:3, si mal no recuerdo, en la bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Otra de las cosas que producen las pruebas es que aumentan nuestro conocimiento de la palabra y el carácter de Cristo. En la medida en que somos probados, conocemos el carácter de Cristo en nuestras vidas, conocemos lo que Dios quiere. Porque allí, en medio de ese tiempo de desierto, de ese tiempo de proceso, allí estamos aprendiendo punto por punto lo que Dios quiere enseñarnos. A veces hay cosas que Dios nos quiere enseñar que no nos la puede enseñar quizás en el momento de la bonanza. Y Él necesita meternos en momentos de turbulencia para que allí podamos ver lo que Él nos quiere decir. Job en una ocasión dijo, cuando pasó por el proceso de prueba, en el capítulo 42, versículo 5, dijo: hablaba lo que no entendía, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Antes de la prueba, él desconocía muchas cosas del Señor, pero cuando pasó por la prueba, entonces empezó a entender un montón de cosas que él estaba obviando o ignorando. Así que las pruebas nos hacen conocer a Dios, nos acercan a la palabra de Dios para conocerle más.
Otra de las cosas que provocan la prueba o que nos dejan como resultado la prueba es que incrementan nuestra gratitud hacia Cristo. Cuando estamos pasando por prueba, debemos recordarnos del sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Él pasó ese proceso extraordinario de prueba, ese vía cruz y cargar la cruz, ser maltratado, sufrió inhumanamente por cada uno de nosotros y nunca se rindió. Así que los procesos de prueba nos enseñan a nosotros que no debemos rendirnos, que debemos valorar ese sacrificio que si Cristo hizo por nosotros lo que hizo, entonces nosotros debemos hacer todo lo que Él permita en nosotros y aceptarlo con buen gusto. En Él, dice la palabra de Dios, nosotros somos más que vencedores. Nuestra victoria está en Él y está en ese sacrificio. Así que las pruebas nos hacen valorar el sacrificio, la gracia soberana que produjo ese sacrificio en cada uno de nosotros. Número 3, ¿verdad? La prueba nos hacen como Jesús, revelan en nosotros, muestran el carácter de Cristo. Ese es uno de los propósitos que tiene la prueba, que nuestro carácter, que a veces un poco rígido, a veces Dios está trabajando áreas en nuestras vidas que nosotros mismos no hemos logrado trabajar. Entonces Dios nos mete en ese proceso del fuego de la prueba para ir quitando esas cosas que obstruyen, limitan el potencial de Dios en nuestras vidas. Y no pasa así como pasa el oro por el fuego para que pueda entonces brillar. Entonces, ¿qué sucede? Que el carácter de Cristo es reflejado en nosotros. Pero para ello, Dios tiene que pasarnos por prueba. Dios tiene que procesarnos. No porque Él no pueda hacerlo de manera directa. Dios puede hacerlo soberanamente, quitar esas áreas, esas cosas con las que nosotros estamos luchando. Pero Él a veces necesita o Él a veces quiere hacerlo así de manera gradual para que nosotros aprendamos en el proceso lo que Él nos quiere enseñar y en final de ese proceso entonces la imagen de Cristo sea revelada, se muestre en todo lo que hacemos. Número 5, la prueba nos equipan para consolar a los demás. Hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos hablar que en principio no la entendíamos, pero hoy podemos hablar y podemos enseñar a otros. Las experiencias de las pruebas nos ayudan a poder a modelarle a Cristo a otras personas, a hablarle con el testimonio. No hay mayor impacto que cuando tú has vivido la palabra y tú tienes eso vivo y tú puedes hablar con alguien y decirle, mira, yo pasé por allí, Dios me ayudó y de la misma manera que Dios me ayudó, Dios estará contigo. No es una teoría que te estoy explicando, te estoy hablando un testimonio vivo por lo que yo pasé. Así que las pruebas nos ayudan a consolar a otros. Cuando pase por pruebas, recuerda que de alguna forma Dios está permitiendo eso en ti, no solamente para que sea de bendición para tu vida, sino para que en algún momento también tú puedas bendecir a otro en el nombre de Jesús por medio de esa experiencia adquirida. Número 6, las pruebas preparan un entorno preparan, ¿verdad?, un nuevo proceso de gloria. Pudiéramos decir que las pruebas nos preparan para que el poder de Dios se perfeccione en nuestra vida. En una ocasión, Jesús Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que cuando nosotros somos débiles, somos fuertes porque empezamos a confiar en Dios. Estas tribulaciones presentes momentáneas producirán en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Las tribulaciones son momentáneas y son presentes, pero los resultados son eternos. Así que Dios está trabajando en nuestro carácter. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que Dios se quiere glorificar en nuestras vidas y para Él glorificarse, Él necesita meternos allí
como el alfarero toma el barro y empieza a darle forma, o el orfebre el oro y empieza a encender el fuego, hasta el punto de hacerlo conforme a su imagen. Las pruebas también, ¿verdad?, nos recuerdan que la tierra no es nuestro verdadero hogar. Porque cada vez que estamos pasando por pruebas, debemos tener bien pendiente que hoy pasamos por pruebas. En el mundo vamos a tener aflicciones, van a haber dolores. Hay personas que piensan, no, yo soy cristiano, yo no debo pasar por alguna situación X. Todos nosotros estamos expuestos a pasar por diferentes momentos de dolor, tristeza, sufrimiento. Vamos a llorar. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es imposible que no tengamos aflicciones. Lo vamos a tener. Y eso nos recuerda que nuestro hogar no es esta tierra, que es nuestro hogar, sino que un pasadía que estamos pasando hasta que lleguemos a nuestra habitación, a nuestra residencia de pertenencia. Pablo dijo en una ocasión, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que también finalmente las pruebas examinan y fortalecen nuestra fe. Las pruebas examinan y fortalecen nuestra fe. ¿Y por qué examinan nuestra fe? Bueno, porque a veces nosotros no nos conocemos hasta que no pasamos por alguna situación. Hace unos días yo escribía en redes sociales y decía que si tú quieres probar hasta qué punto el carácter de Cristo está en tu vida, entonces que alguien te haga una ofensa pública, en la forma en cómo tú reaccionas cuando alguien te ofende públicamente, eso determina en gran manera qué tanta influencia tiene el carácter de Cristo en nuestras vidas. Las pruebas examinan y fortalecen nuestra fe. Nuestra fe es fortalecida con el dolor, con el sufrimiento. Por eso Dios permite el dolor. Por eso Dios permite el sufrimiento. Por eso vamos a pasar por muchas aflicciones. La iglesia siempre ha pasado por muchas aflicciones. Pero todas esas aflicciones van cada día a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Dios está haciendo algo a través de nuestra prueba, hermano. Dios está haciendo algo a través de tu prueba. Aunque tú no puedas verlo, aunque no puedas entenderlo en este momento, puedes estar seguro que si Dios permitió esa prueba, lo ha permitido con un propósito eterno para bendición de tu vida. Tal vez no sepa lo que Dios está haciendo en una de las pruebas en la que está pasando, quizá en particular, pero todas estas pruebas, todos esos procesos, todos esos eventos valen la pena. ¿Por qué? Porque al final van a hacernos como Cristo. Al final el carácter de Cristo se va a perfeccionar en nosotros. Al final de la prueba las personas van a ver a Cristo reflejado en nosotros y nuestra fe será fortalecida. Aunque no puedas entenderlo, aunque no puedas explicarlo, aunque no puedas ver a Dios obrando, mantente creyendo en fe como se mantuvo Job. Jehová dio, Jehová quitó, dijo Job. Sea el nombre de Dios glorificado. Así que el principio es difícil, pero Dios se va a encargar, que Él empezó la obra, ¿verdad? Él se va a encargar de perfeccionar esa obra en tu vida. Así que el Señor te bendiga. Y recuerda, cuando estés pasando por una prueba, no digas, Señor, no aguanto, no puedo, no. Dile, Señor, fortaléceme. Dile, ¿qué tú me quieres enseñar con esta prueba por la que me está pasando? Oremos, hermano, para finalizar. Señor, yo te presento cada persona que está pasando por alguna prueba en este día. Señor, hazle entender, o si no, fortalece su confianza en ti, Dios, para que esta persona pueda tener la suficiente confianza y insistencia y persistencia en ese proceso en el que tú le has puesto. Gracias, Señor, porque tú estás cumpliendo tu propósito en cada persona que está pasando, cada uno de tus hijos que está pasando por prueba. La palabra del Señor dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Te pido fortaleza, Dios mío, ánimo, valentía en el nombre de Jesús.
Dios te bendiga, mi estimado hermano, y para adelante, con todo y prueba, el Señor sigue glorificándose. Hasta luego.